Debemos atrevernos a ser diferentes, a marcar la diferencia. Si el cristiano se comporta igual que los del mundo, dice la Escritura, ¿qué comunión hay entre la luz y qué? Y las tinieblas. No hay ninguna comunión. El cristiano debe de ser diferente, no porque él quiera ser diferente, sino porque debe de reflejar la luz de Dios en su vida. Dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Usted y yo hemos sido llamados, pero ¿seremos de los escogidos? Y este término de escogido no se refiere solamente al hecho de que Dios te escoja, sino de que tú mismo hayas escogido, decidido servir ¿a quién? A Dios. Entonces vamos a ver este tema. Primero que tenemos que hacer para ser diferentes, tenemos que caminar con Dios. ¿Sabías que Dios quiere que camines con Él? No solamente cuando venimos a la reunión, sino cada momento. Él quiere estar involucrado en cada detalle de tu vida. Sí, Dios es el Dios de los detalles, porque en los detalles se ve la diferencia. Él quiere que caminemos con Él en todas las áreas de nuestra vida. Momento. No solamente cuando estamos aquí, no solamente cuando recitamos lo que sabemos de la palabra, no. En nuestros pensamientos, en nuestro caminar diario, al acostarnos, al levantarnos. Por eso dice la Escritura que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Entonces, hermanos, en el Salmo 37, versículo 23, tenemos que aprender a tener esa relación íntima con Dios, una relación íntima. Dice Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Si tú estás caminando con Dios, Él te va a llevar por el camino correcto. Va a ordenar tus pasos. Aunque tú tengas luchas, tengas pruebas, tengas pensamientos, si tú eres guiado por Dios a través de su Espíritu Santo, Dios va a ordenar tus pasos y Él va a aprobar tu camino. ¿Cuáles son tus caminos diarios en el que no lo dejas transitar a Él contigo? Hay mucha gente que dice, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero en estas cosas, en mi casa, en mis acuerdos, en mis planes, en mis proyectos, no. Yo ahí yo decido, ¿va? Yo nada más voy a lo que me gusta, pero en estas áreas de mi vida yo no lo dejo reinar. Así somos muchos de nosotros, ¿no? A mucha gente que le gusta venir a la iglesia, le gusta cantar, le gusta que oren por ellos, les gusta muchas cosas. Pero cuando se les llama la atención, cuando se les dice que lo que están haciendo no está ¿qué? No está bien, ahí ya no les gustó, ¿no? Entonces, esas áreas de nuestra vida que no hemos dejado que Dios ordene nuestros caminos, tenemos que aprender a entregarlos. ¿Crees que Dios se aburre de tus actividades o está interesado en todo lo que haces? Un hermano, el hermano Jorge Jenkins, que vivía en Delaware, Estados Unidos, ahorita creo que ya se jubiló y está en Cancún, en una prédica que vino nos platicaba y nos decía, miren, nuestra relación con Jesús debe de ser tan continua, que cuando usted se levanta debe estar platicando con Jesús, decirle, Señor, mira, hoy tengo estos planes, ayúdame, tengo estos proyectos, y mientras usted se baña, se lava los dientes, seguir platicando con Él, estar relacionados con Dios. Él está interesado en que nosotros tengamos una relación personal con Él.
todos los días, continuamente, mientras manejas, vas al trabajo, mientras estás en la combi, mientras estás en la parada, o estás haciendo el quehacer, o estás haciendo la comida. Él quiere que en todo momento nos interesemos por Él, porque Él en todo momento se interesa por nosotros. Vamos a ver ahora en Salmo 139, versículos 17 y 18. Dice este salmo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si cuando abrimos los ojos en la mañana, lo primero que pensamos es decir: Señor, gracias, porque otra vez estamos aquí, porque otra vez tengo relación personal contigo. Eso es caminar con Dios. No el que solamente viene a las reuniones. Hay hermanos que les gustan solamente los congresos y van de congreso en congreso o van de concierto en concierto. No, nuestra relación debe ser una relación diaria con Dios, todos los días. Salmo 37, 23. Dios está colmado de pensamientos buenos para nosotros. ¿Cuál es, pues, nuestra respuesta al cuidado de Dios? ¿Qué dice el Salmo 37, 23? No. 37, 23. Dice la palabra de Dios: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Él ordena nuestros pasos, pero cuando nosotros nos dejamos ordenar, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. No queremos que nada nos falte, queremos que Dios nos supla todo lo que necesitamos, pero para esto Él debe de ser el pastor de nuestra vida y nosotros debemos aprender a dejarnos pastorear. Si no, eso no va a funcionar de esa manera. Colosenses capítulo 2, versículo 6, nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Lo hemos recibido para qué? ¿Para arrumbarlo? Para decirle: ¿sabes qué? Mira, ahora no tengo tiempo para ti, ahorita estoy en estos planes, tengo estos proyectos, tengo este negocio, y tengo que levantarme hoy, domingo temprano, para que me dé tiempo de vender y ya después voy a tu casa. Colosenses 2, versículo 6. ¿Sí? Si lo hemos recibido como Señor, y el Señor es el amo, el que ordena, el que manda, tenemos que aprender a andar en Él. Simplemente por confiar en Él, en cada momento de tu caminar, estará lleno de aventura, significado y crecimiento. Si estás lleno del Espíritu Santo, estarás haciendo lo que Él quiere que hagas, y cada minuto de tu vida será de victoria. Caminaremos en victoria. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven en derrota? Ya les he puesto este ejemplo. Hay hermanos que no salen de una cuando ya están en otra, y problemas y enfermedades y accidentes, y cada 8 días dan testimonio: esta semana me pasó esto, y esta semana me pasó aquello, y esta semana, porque viven en derrota, no viven en ¿qué? En victoria, porque no han caminado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo se interrumpe ese andar con Dios? ¿Cuándo nos vamos separando? Puedes interrumpir tu andar en comunión con Dios con solo no cumplir uno de sus mandamientos en tu vida. Simplemente el primero dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Cuando no le amas con todo tu corazón, pues no, ya desde ahí estamos mal.
si amas primero a tu trabajo, si amas más a tu familia, si amas más a tus hijos, si amas más tus prioridades, tus necesidades, tus proyectos, tus planes, tus ambiciones, no puedes estar relacionado con Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Cuando esto pasa, el Espíritu Santo se contrista, se entristece, se siente mal. Contristar quiere decir herirlo hondamente. Dios nunca nos fuerza a hacer nada, pero Él nos invita. Dios en el Antiguo Testamento le dice a su pueblo: miren, yo delante de ustedes he puesto la vida y la muerte. O sea, tú vas a escoger si quieres vivir o si quieres morir. Yo te recomiendo que obedezcas. ¿Para qué? Vivas. Es su recomendación, pero depende de quiénes, de nosotros. También, Él solo quiere que nosotros le respondamos dejando de hacer lo malo. Tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo. Esos malos hábitos tan difíciles que a veces cuesta trabajo, ¿no? Hay personas que no han podido vencer ciertas áreas en su vida. Cristianos que tienen años caminando en el camino y sin embargo no han podido dejar muchas cosas. Pero como Dios respeta nuestra libre elección, simplemente calla y se entristece hondamente si no nos limpiamos con la sangre de Cristo y pasamos por alto el pecado. Dice que no solamente pecamos, sino que también participamos en pecados ajenos. Así que si alguien está en pecado y nosotros no le decimos nada, ¿qué estamos haciendo? ¿Bien o mal? Muchos dirán, o muchos piensan, ni modo que andemos de metiches en todos lados. No, me estoy refiriendo con gente que usted y yo tenemos relación y que los vemos que andan mal y que toman malas decisiones. No los podemos hacer cambiar a fuerzas, pero nuestra labor allí es dar testimonio y decir: mira, lo que estás haciendo está ¿qué? Está mal. Tú vas a tomar tu decisión, pero yo tengo la responsabilidad de decirte que lo que haces está mal. Pero como Dios respeta esa libre elección, Él también nos va a llamar a cuentas el día que nos presentemos delante de Él. En Efesios 4, versículo 30, nos dice: y no contristéis. Ya dijimos que contristar es herir hondamente al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Es muy delicado nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que todo pecado sería perdonado. Todo pecado sería perdonado. El único que no será perdonado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces nuestra relación con el Espíritu Santo es muy delicada. Dice que no le contristemos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es absolutamente santo y nosotros no. Por lo tanto, es muy fácil contristarlo. Nosotros nos venimos a convertir, dice la Escritura, en un templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu es santo, el templo debe de ser santo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La gente que falla, como el ejemplo que habíamos visto, la gente señala y menosprecia, pero Dios es santo. El hombre es el que es
pecador. Dios es santo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo de Dios? El apóstol Pablo menciona muchas cosas que pueden contristar al Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y capítulo 5, me van a ayudar a leerlo. Hay muchas cosas que pueden contristar al Espíritu y precisamente en Efesios, en estos capítulos, el apóstol Pablo las menciona. En Efesios capítulo 4, 25, el que lo tenga, léalo fuerte. Amén. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentir contrista al Espíritu Santo de Dios. Y a veces usted y yo pensaríamos que entre nosotros, entre cristianos, no hay mentiras, ¿no? Uno diría, pues sí, somos hijos de Dios, venimos a la iglesia, somos la iglesia de Cristo, no creo que nosotros mintamos. Pero cuando dice que todo sale a la luz, de repente nos enteramos, el hermano me dijo esto, pero realmente lo que pasó fue aquello. El hermano dijo que no vino por esto, pero realmente no vino por aquello. Y aunque él dice, no, nadie se va a qué. Siempre hay alguien que después lo platica, nos encontramos a fulano, lo vimos aquí, lo vimos allá. Decimos una cosa, pero sabemos que lo que estamos diciendo es una mentira. Mentir contrista al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Dice, no le mintieron a los hombres, sino mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que hablar verdad. Mentir contrista al Espíritu Santo. Efesios 5:3, ¿quién no lo lee? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación, pecados sexuales que no le convienen al hombre que busca de Dios. Igual, mucha gente lo mantiene en oculto, pero todo sale a la luz. Fíjate que el hermano andaba con fulano, que el hermano que era casado y andaba con fulano, o la hermanita andaba con sultano, o esto y lo otro. Todo se alcanza ¿a qué? A ver, o los jóvenes que son solteros pero que andaban con uno, andaban con otro, o las mujeres también, ¿no? Tenían uno, tenían otro. Fornicación contrista al Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 26, ¿quién no lo lee fuerte? ¿Sí? Oiraos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Airaos quiere decir que podemos enojarnos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro. Hay gente que se enoja, ¿verdad? Están como Jonás. Primero no quería ir a Nínive. Después de un trato duro de Dios, que lo tuvo 3 días en el vientre de un pez, tuvo que ir a predicar lo que Dios le había dicho que fuera a predicar. Y como Dios perdonó a Nínive porque ellos se arrepintieron y se pusieron en ayuno y en silicio y en ceniza, Jonás se enojó y se va y se sienta abajo de una calabacera, y ha de haber sido mucho calor. Algunos piensan que Jonás era un poquito calvo, y dice que la calabacera se secó, así que el sol le dio de lleno y despertó. ¿Cómo despertó? Enojado, estoy enojado hasta la muerte, le dice a Dios. Airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro
Hay gente aquí que se ha enojado por alguna situación en la iglesia y se van enojados y viven enojados y perdieron su comunión con Dios por estar enojados. Vamos a ver en Efesios 4, versículo 31. ¿Quién no lo lee? Amén. ¿Sí? Amén. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, de toda malicia. Ok. Amargura, rencor, enojo, actitudes vengativas, ¿va? Que muchas veces tenemos. Me la hizo, pero me la va a pagar. ¿Va? Y la amargura es cuando el enojo está en nuestra vida y no hemos perdonado, empiezan a crecer en nosotros raíces de amargura. ¿Va? Todo lo vemos mal, todo nos cae mal. Hay hermanos que ya están enojados por todo, llegan a la iglesia enojados, se contestan enojados, se van enojados. ¿Por qué? Porque en su corazón dejaron llenarse de raíces de... Deja la ira, deja esas actitudes que son incorrectas, porque esas actitudes contristan al Espíritu Santo de Dios. En Efesios, en el capítulo 4, en el verso 28, ¿qué nos dice? Amén. El que hurtaba no hurte, mas sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. El que robaba, dice, no robe más, sino que trabaje con sus manos, con la idea de tener para compartir con el que padece necesidad. El que roba contrista al Espíritu Santo. Pero a veces yo no diría, no, pues los cristianos no deben de robar. Yo no creo que roben los cristianos. Pero les platicaba de ciertas personas, ¿verdad?, que se apropian de una casa que saben que no es de ellos y se meten, ¿verdad?, y empiezan a hacer trámites porque se quieren quedar con esa ¿qué? ¿Se la estarán robando o no? Esa casa tiene un dueño. Si la usa, si no la usa, si la tiene abandonada, ese no es tu problema. Pero hay gente que lo apoya, hay iglesias incluso que lo apapachan. No, sí está bien, porque las casas son para ser habitadas, no para estar abandonadas. Robar es robar. Y el Señor dijo, no robarás. Esa es una prueba. Pero a veces robamos de una forma, robamos de otra, ¿no? El robar contrista al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver Efesios 4:25 y Efesios 5:3 y 4. ¿Quién no lo lee? Efesios 4:25 y en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Yo le leo el 25. Sí, hermano. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, de los otros. Amén. ¿Y en el 5, 3 y 4? Amén, dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Verdad? Hablar mal. Dice que hablemos verdad unos, que no andemos en truanerías, en malas conversaciones. Hay hermanos, hermanas, ¿no?, que se saben muchos chistes groseros, se lo saben, ¿no?, albures, eso sí se sabe, pero pregúntele versículos de la Biblia, no se sabe nada. ¿Será correcto? Eso contrista el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender en el camino de santidad que Dios nos ha llamado. Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. El Espíritu Santo
está en santidad. Es herido por toda impureza, suciedad y cualquier contacto con lo malo. Dice que tenemos que ser guardados de toda contaminación de carne y del espíritu. Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. El Espíritu de santidad. Jesús caminó en santidad, por eso tuvo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de caminar en santidad. El Espíritu Santo, siendo el Espíritu de sabiduría, comprensión y conocimiento, es contristado cuando permaneces en ignorancia de las verdades espirituales. Hay hermanos que tienen años en la palabra, años, pero no saben nada de la palabra. No saben nada. ¿Eso estará bien? No, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pero muchos no tienen el deseo de estudiar la palabra. No, quieren estar metidos 2, 3, 4 horas en el Face, pero no tienen ni 5 minutos para estudiar la palabra de Dios. Y cuando vi ahí en lo que pasa en el Face, ve un estudio, una palabra, un testimonio, le pasa rápido, ¿va? Quiere ver otra cosa que llene su carne, pero no que alimente su espíritu. Dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, esta promesa es para nosotros. Luego decimos, ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Les estoy dando la clave, porque no andamos en el camino de santidad. Y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor. Si tú no tienes esa relación con el Espíritu, hermano, no vas a tener sabiduría, no vas a tener inteligencia, no vas a tener consejo, no vamos a tener, en una palabra, temor de Dios. El Espíritu Santo también es un espíritu de fe. ¿Quién me busca? 2 Corintios 4:13. Ese Espíritu Santo es entristecido por nuestras dudas, desánimos, ansiedades, preocupaciones. Yo les decía que capítulo 4, verso 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. La fe. Y les daba un ejemplo la otra vez de es triste escuchar testimonios que, hermanos, yo me siento triste, ya no quiero venir, yo tengo problemas. ¿Andará en fe esa persona? ¿Andará creyendo? Como leíamos aquel salmo en aquella ocasión que dice, mis enemigos todos los días me afrentan diciendo, ¿dónde está tu Dios? No te turbes, alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En 2 Corintios capítulo 4, en el verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿no? Pero ¿cuántos hablan? ¿Será que creen? ¿A cuánto les ha compartido usted esta semana? No, pues a nadie.
Estuve en mi trabajo, estuve en mis negocios, estuve en mi venir, en mi ir, y no tuve tiempo de compartirle a nadie de la palabra de Dios. ¿Esa persona estará creyendo? No, dice, creí, por lo cual hablé. ¿Qué sucede cuando contrista al Espíritu Santo? Aquí, antes ya, en el 13, en 2 Corintios 4:13, ¿Sí? habla de esta palabra tan importante que se debe dar, dice espíritu del consejo. O sea, el consejo que se da, a veces a lo mejor no nos gusta, ¿no? Pero es el consejo de parte de Dios. Y lo vemos a veces cuando Dios decía, aparten, ¿no? Aparten porque sabía que iba a haber ciertos problemas. Pero a veces también nosotros cuando no estamos en ese mismo espíritu, no alcanzan a entender cuando es el consejo de parte de Dios. Pensamos que el consejo no va a ser, sí, síguele como vas, no. Y lo vemos a través de la profecía, dice, apártate de tu mal camino. O sea, Dios nos está aconsejando, ¿verdad? Dios nos está hablando a través de esta profecía, ¿verdad? Que nos apartemos porque las consecuencias pues son... Y hay personas que no saben escuchar consejo, ¿no? Y dice un dicho, y dice bien, el que no oye consejo, hay personas, les he platicado ya en alguna ocasión, les platiqué, ¿verdad? Que hay personas que andan pidiendo mucho consejo, a usted le piden, al vecino, a todo, pero no quieren oír verdaderamente un consejo, sino que andan buscando a ver quién les dice lo que ellos quieren oír. Y al que le dice lo que ellos quieren, eso es lo que yo estaba esperando. Dios me confirmó. No, hermano. Tenemos que oír el consejo del Espíritu Santo de Dios. Él no nos deja, ni se arrincona, ni deja de amarnos, sino que permanece con nosotros para siempre. En San Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús da esa promesa, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Él no nos abandona, nosotros somos los que lo abandonamos a Él. Cuando lo contristamos, cuando hacemos sentir mal al Espíritu Santo, algo pasa. Pero perdemos poder y gozo y cortamos la comunión con Dios. Si andamos en nuestros caminos, si andamos nada más en lo que a nosotros nos gusta, nos agrada, perdemos la comunión con Dios. Salmo 32, versos 3 y 4. El salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Perdemos la comunión con Dios cuando andamos en los caminos que a Dios no le agrada. Cuando lo herimos, su acción en nosotros deja de ser provisión de poder para convertirse en un ruego para que volvamos a dejarle actuar en nuestra vida. Y a veces vienen los problemas, y vienen las tribulaciones, y vienen las enfermedades, porque Dios nos está llamando a volvernos a Él. Recuerden que dice, yo soy un Dios celoso. ¿Qué quiere decir eso? Que Él solamente quiere que nosotros estemos ¿con quién? Con Él. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Pero si no andamos en comunión con Dios a través de su Espíritu, ¿cómo va a interceder por nosotros? ¿Cómo va a interceder? Por eso muchos divagan en sus oraciones y piden esto y piden lo otro y no ven respuestas porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedís y pedís mal. Pedís y lo recibís. Entonces no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando nos hacemos conscientes del pecado que hemos cometido, es siempre el Espíritu Santo el que nos ayuda a darnos cuenta qué tan profundamente hemos herido a Dios al no confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Dios. San Juan capítulo 14, verso 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Andar en el Espíritu de momento a momento es un hecho práctico. Ya les dije, no es cada 8 días, no es cuando sintamos, cuando nos nazca, ¿no? Ante cualquier situación que genere una actitud pecaminosa, celos, envidias, preocupación, pensamientos impuros, etc., el Espíritu Santo te recordará lo que sabes de la palabra de Dios y te convencerá del pecado que acabas de cometer. Es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro ayudador en el momento de la tribulación, de la angustia. San Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo quizás a veces pensamos, es que le hablamos a mucha gente y nadie quiere. Pues nadie quiere, hermano, porque usted y yo quizás andamos caminando en derrota y no en victoria. Si no ha convencido el Espíritu Santo tu propio ser para dejar de hacer lo que, ¿cómo va a convencer a aquellos que tú les estás compartiendo? Hay gente que le gusta hablar mucho de la palabra y invitan a fulano y sultano, pero dan muy mal testimonio. Y a veces eso es peor, porque la gente dice, así han de ser todos, ¿verdad? Así han de ser todos. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Sabrás entonces que debes inmediatamente hacer algo con respecto a tu pecado. Lo confesarás arrepentido, aceptando delante de Dios que hiciste lo malo. Una vez que confiesas, restableces la comunión. Luego debes emprender el llenarte nuevamente del Espíritu Santo, siguiendo lo que agrada a Dios, dándole cabida en tu vida en todas las áreas, no en unas sí y otras no. Deuteronomio 26, 17. Deuteronomio 26, 17. Has 26, 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Amén. Cuando le declaramos Señor, eso es lo que estamos haciendo. Puesto que has aprendido qué importante es andar de momento a momento con Dios, debes también tener en mente qué fácil es contristar al Espíritu Santo.
Empezarás tú a andar en el Espíritu confesando tus pecados y prometiéndole que Él te capacite, llenándote de su poder y su gozo para vencer. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nos falla el dominio propio, cuando andamos temerosos, cuando no reflejamos el amor de Dios en nuestra vida, es porque el Espíritu Santo no nos está guiando, porque nosotros no nos dejamos guiar, no porque Él falle. A medida que aprendas a andar en el Espíritu, tu acompañamiento con Dios, tu compañerismo con Dios crecerá más y más, permitiéndote aprender más acerca del gran amor que Dios tiene por ti. Esto hará más efectivo tu llamamiento, tu ministerio. Amén. Vamos a dejar este bloque hasta este punto y es importante que repasemos lo que estamos estudiando. Amén.